Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Miércoles 27 de junio, les damos la bienvenida a una nueva edición del Reporte Capitolio. Betania Pérez Álvarez y este servidor Alberto Toro estamos listos para llevarles los acontecimientos más importantes. Veamos qué sucedió esta semana en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, solicitó en la reunión de la plenaria del Consejo de la Internacional Socialista solidarizarse con Venezuela en su lucha por el restablecimiento de la democracia. El legislador también pidió a la alianza fijar posición sobre la crisis política, económica y social que vive el país. En respuesta, la organización aprobó una resolución donde rechazan la violación de los derechos humanos, la persecución política y el proceso del 20 de mayo y sus resultados. La Asamblea Nacional debatió sobre la sistemática violación de los derechos humanos de los militares que se encuentran actualmente detenidos. Apenas el 29 del mes pasado, desde esta tribuna, denunciamos al país la persecución política a los militares. Una vez aprobado el acuerdo en Cámara, por unanimidad de todos los colegas parlamentarios, la subcomisión, que tengo el agrado de presidir, la subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, presidida por el diputado Zambrano y en la vicepresidencia el diputado Sergio Vergara, empezamos a generar los puentes, generar los espacios de denuncia a las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo. Primero quiero que todos nosotros le hagamos un reconocimiento a estas valientes mujeres, a los familiares de todos los presos políticos, a los familiares de los militares. Quisiera que de pie nosotros reconociéramos la valentía de estas mujeres, la valentía de todos los familiares de los presos políticos, porque sin la denuncia que ellos hoy están haciendo acá, no podríamos evidenciar la grave situación de violaciones de los derechos humanos en que están siendo sometidos nuestros presos políticos. Durante la sesión, se le concedió el derecho de palabra a familiares de miembros de la Fuerza Armada Nacional que están tras las rejas. Necesitamos ayuda. Y les pido por favor a ustedes, diputados, que los militares entren en la selección de la liberación de los presos políticos. El 17 de enero de 2018 a las 8 p.m. mi hijo se comunicó con una vecina, pero ella no le entendía lo que decía. Con una voz inconsistente, producto de los golpes y tortura, solo le logró entender que me trasladara a la corte marcial. La Asamblea Nacional rechazó el nombramiento de Calixto Ortega como presidente del Banco Central de Venezuela por considerar que se violó la Constitución al no pasar esta designación por los canales regulares. Y ahora lo designan presidente del Banco Central de Venezuela. Señores, para ser presidente del Banco Central de Venezuela se necesitan una experiencia de más de 10 años en materia bancaria. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, el único mérito de este señor pareciera ser llevar el mismo nombre de uno de los grandes enchufados de este país. Y eso, pues, lamentablemente va aún más en detrimento de la economía venezolana. Una vez más vemos cómo el gobierno nacional sigue violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la sigue violando porque no es la primera vez que nos conseguimos que estos señores designan el presidente del Banco Central de Venezuela sin la aprobación posterior de la Asamblea Nacional. Y eso ocurrió porque debemos recordar que el último presidente nombrado fue en el año 2014, que fue Merente. Y en el 2017 incorporan a Ricardo Sanguino un tiempo y después incorporan a Ramón Lobo hasta hace apenas unos días. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra las Drogas, el Parlamento aprobó un acuerdo sobre el combate del narcotráfico. Cuando se cumple el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido
y tráfico ilícito de drogas, desde esta Asamblea Nacional de Venezuela le proponemos a los parlamentos de América y de la Unión Europea la creación de una comisión parlamentaria que permita que el esfuerzo y la cooperación institucional pueda definitivamente derrotar las tendencias negativas del narcotráfico y consolidar los avances en esta materia. La plenaria aprobó el informe sobre el plan Ubica tu Casa con el fin de resguardar la propiedad privada en Venezuela. Pero fíjense ustedes cómo las cosas se van descubriendo poco a poco. Y es importante a los diputados de cada una de su región se den cuenta a dónde está ese negocio llamado Ubica tu Casa. Porque cuando hablamos de invasión, hace muchos años se está hablando de invasión desde que este régimen llegó. La diputada Dinora Hernández propuso a la plenaria designar una comisión especial para que trabaje por el rescate de las universidades ante la crisis que atraviesan. Un profesor universitario a dedicación exclusiva gana aproximadamente un sueldo, un salario de 5.630.000 bolívares y un profesor auxiliar percibe un salario de 3.900.000. En comparación con el dólar, eso es $2 mensuales hasta ayer. El diputado José Manuel Olivares informó que el personal de enfermería de distintos centros hospitalarios de 17 estados del país protestaron por los bajos sueldos. Anunció que en los próximos días se seguirán sumando profesionales de la salud a estas manifestaciones. Que a partir del día de mañana se suma a la lucha de las enfermeras, médicos, camilleras, camareras, bioanalistas, nutricionistas, lo que es una lucha frontal con dos banderas fundamentales. La legítima lucha de levantar la bandera reivindicativa del sueldo digno para los trabajadores de este país. Y la segunda bandera, ese momento difícil que sufre el profesional de la salud, que es que no quiere ver morir más nunca un venezolano por falta de medicina. La Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano culminó el proceso de consulta pública de la Ley de Calabozos Policiales, una legislación que busca hacer cumplir el lapso de 48 horas que debe permanecer un detenido en una comisaría. Se acabó el hecho de que la señora Iris Varela eluda su responsabilidad frente a los privados de libertad. Se acabó el hecho de que usted va a tener a los policías cuidando presos en lugar de cuidando su vida y sus bienes a partir de la entrada en vigencia de esta ley. También esta instancia parlamentaria recibió un informe con la lista definitiva de presos políticos en el país por parte de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Hay 192 personas de la sociedad civil venezolana presos políticos, 154 militares, 12 estudiantes, 16 políticos, 13 policías, 13 personas en delicado estado de salud, 2 menores de edad con boleta de excarcelación, 154 detenciones arbitrarias de militares y 19 mujeres. Nosotros hemos alcanzado a registrar 387 personas presas por motivos políticos, entre militares y civiles. ¿Cuáles son los criterios que nosotros empleamos? Bueno, el primer criterio es el criterio universalmente aceptado, que es el preso de conciencia, pues, el que está preso con ocasión de su posición política frente al estado actual de cosas. La Comisión del Poder Popular y Medios reprogramó para el próximo miércoles 4 de julio la comparecencia de representantes de Movistar, Digitel y CanTV ante esta instancia parlamentaria. Posteriormente, nosotros vamos a presentar un informe final aquí en la plenaria, se elevará al hemiciclo en la plenaria para determinar la responsabilidad política y una vez determinada la responsabilidad política, iremos a la Fiscalía y a la Contraloría, aunque sabemos que están secuestrados, porque tenemos que agotar esa vía, sabemos que va a haber denegación de justicia y posteriormente eso se va a elevar a las instancias internacionales para que justamente haya justicia con respecto a la violación de derechos humanos fundamentales que no prescriben y que son perseguidos en cualquier parte del mundo. El diputado Piero Marún, miembro de la Comisión de Administración y Servicios, señaló que la crisis eléctrica es una de las principales causas de la falta de producción en el sector industrial venezolano. Estamos en una etapa de revisión de cuánto es la afectación real a la industria de la alimentación, de cuánto exactamente se necesitan de megavatios. Hasta ahora sabemos que son 7.000 megavatios
que están de déficit, pero estamos pues nosotros a través de estas investigaciones determinando con exactitud. Hasta acá llegó esta presente edición de Reporte Capitolio. Les acompañaron Alberto Toro Bielma y esta servidora Betania Pérez Álvarez. Hasta la próxima.